Buenas. El tema de hoy es las relaciones craneomandibulares. La ubicación de la mandíbula con respecto al macizo craneofacial. La relación maxilomandibular funciona coordinadamente a estructuras para conseguir una correcta masticación, deglución, respiración, fonética y otros, por lo que deberán conservar una adecuada armonía estética y dinámica. Los conceptos bases tenemos la dimensión vertical, se conoce como la longitud que tiene la cara tomando en cuenta dos puntos arbitrarios, uno encima y otro debajo de la boca. La forma de medición más común que se utiliza es la que toma en cuenta la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical en oclusión. La distancia de espacio libre es el espacio que debe quedar entre la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical en contacto. La dimensión vertical en oclusión-contacto, esta distancia se enfoca en la relación maxilomandibular al momento que se encuentra en oclusión cuando se tiene dientes naturales o prótesis. La dimensión vertical en reposo cuando un paciente se encuentra relajado. Los planos horizontales, el plano auriconasal se forma de la unión del ala de la nariz en parte media del tragus. El plano de Campe, una referencia craneal, y se forma la unión de la espina nasal con los conductos auditivos. El plano de Frankfurt se forma por la unión de los agujeros infraorbitarios con la porción superior del tragus. El plano de oclusión consiste en una línea en contacto equilibrado tanto en los dientes posteriores y anteriores durante los movimientos mandibulares. La línea bipupilar, vista de una perspectiva frontal, esta debe ser paralela al plano de oclusión del maxilar superior. Los tipos de registros craneomandibulares tenemos el tipo de deglución. Durante la deglución ocurre la posición muscular de contacto-posición alcanzada por la mandíbula cuando es elevada por la musculatura elevadora mandibular. Se coloca los rodetes de la altura al momento de introducirlos en la boca del paciente y se le pide que traen de forma los rodetes se amoldan a la posición determinada por la deglución, así determinamos la dimensión vertical. El método por fuerza máxima de cierre, esta teoría se basa en la máxima fuerza de cierre mandibular, es producida cuando la mandíbula se encuentra en dimensión vertical. Se puede utilizar una placa metálica superior e inferior unida a un medidor de fuerza donde el paciente muerde determinando valores, o medidor con resortes de acero y un medidor en tensión montado en el paladar con una placa de resina conectado a una amplificación. El registro con referencia oclusal previa, el registro pre-extracción, se recomienda dejar registrada la dimensión vertical como registro pre-extracción mediante idealmente la distancia entre el frenillo labial superior e inferior cuando los dientes se encuentran en relación céntrica. Se basa en la construcción de una máscara con resina clara para dejar registrada la altura correcta de la parte inferior de la cara en modelo. El registro de prótesis previas, la dimensión intraalveolar para los pacientes desdentados totales en el espacio entre los rebordes desdentados en dimensión vertical o oclusal. La medición se realiza en la prótesis fuera de la boca mientras el clínico mantiene la prótesis en máxima interscupidación con un calibrador. La dimensión vertical en reposo de método de Niswonger. Para realizar este método se requiere marcar dos puntos en el tercio inferior facial, uno del maxilar y otro en la mandíbula. Posterior a eso se elaboraron rodetes de cera y se ajusta hasta que se logre obtener un espacio libre interoclusal de 2 milímetros. Los métodos fonéticos tenemos el fonema de SOCH. Esta técnica define como la distancia entre los rodetes de oclusión o dientes artificiales cuando el paciente está diciendo las palabras que contienen los sonidos SOCH. Debe haber un mínimo de 1 a 2 milímetros de distancia. Los fonemas EO se utilizan dos grupos de personas. La A, pacientes desdentados, a que los se marcan dos puntos, punto de la nariz y el mentón. Los métodos cefalométricos, los cefalométricos de los pacientes se llevan en dos etapas. La primera es la cefalometría de lateralidad, se forma antes la inserción de prótesis mientras el paciente deglute. La segunda se toma posterior a la inserción. Los puntos de referencia en tejido duro, espina nasal anterior, punto más anterior de la espina nasal anterior, mentón y nación.
Tenemos el método de craniométricos. Este método establece que la medida de la distancia ojo-oreja está proporcionalmente relacionada con la medida de distancia nariz-mentón. Los craniómetros de Nebelman, para esto se utiliza el craniómetro inventado por Nebelman, que es usado para registrar la distancia ojo y oreja, y luego se ha usado en pacientes desdentados para determinar la distancia vertical oclusal. Los métodos antropométricos, el índice de Willis, la distancia en el plano vertical desde la línea B, centro de pupila, al borde libre del labio superior, menos de 2 a 3 milímetros, debe ser igual a la distancia en el plano vertical de estas medidas. Las diferentes medidas antropométricas son comparado diferentes medidas de distancia vertical, como por ejemplo la base del mentón, punta de la nariz, base del mentón, subnasal, gravela, punta de dedo índice y punta de dedo pulgar. Los registros horizontales, la relación céntrica, en la relación temporomandibular, donde el cóndilo se encuentra en posición anterior superior, contacto del disco articular y a su vez con la porción posterior de la eminencia articular. La relación céntrica se puede obtener mediante el registro de una punta descriptora para el trazo de arco gótico o arco de Guy. La determinación del plano Fox: se introduce la parte intraoral del plano en la boca apoyándolo contra la plancha superior. Frontalmente se compara con la línea bipupilar. Si no está paralelo, se elimina la cera de la parte más baja del rodillo hasta que estén paralelos a una espátula caliente. Las placas base soportan los rodetes de oclusión de cera, facilitando los registros de los registros craniomandibulares. Actúa como base de la futura prótesis. Su adaptación es colocar el separador al modelo. Hablamos de las placas base, recortamos el exceso y lo calentamos. Los rodetes de oclusión, preparación de los rodetes de oclusión. Para la preparación de los rodetes de cera colocamos una plancha de cera sobre el modelo, recortando y pudiéndola, colocando el alambre de cera. Y por último calentamos una plancha de hierro para disminuir las alturas de los modelos de cera, sabiendo que el modelo superior debe medir algo más de 20 milímetros y el inferior algo menos de 20 milímetros. Aquí como podemos ver, el color verde es la línea media, el rojo la línea canina y el color azul el plano oclusal. El procedimiento, ahí podemos ver cómo colocamos la plancha de cera, se adapta con la espátula, se recorta, después se hace coincidir el plano oclusal con el plano de Camper, recortando el modelo para la parte posterior, se hace coincidir el plano de oclusión con la línea bipupilar, la dimensión vertical correcta de labios cerrados y los rodetos para punto de contactar, localización de los ejes de bisagra de 13 milímetros de trago, colocación de los brazos verticales al arco facial, vista del modelo, montaje de la horquilla de mordida sujetada con cera para pegar. Colocamos 2 puntos, uno a la altura de la zona más inferior de la nariz y otro en la zona más prominente del mentón. Calentamos el rodete inferior y colocamos en boca. Hacemos morder el paciente hasta 2 milímetros menos de la distancia de reposo entre los 2 puntos. Vista de la mordida del paciente, eliminamos los excesos de cera de la espátula, llevamos a céntrica, realizamos una marca vertical en la región canina. El rodete interior hacemos 2 muescas en la zona de los premolares y en la superior de la zona canina y eliminamos la cera. Calentamos ceras de oclusión amarilla y se coloca el modelo de superior, se calienta la cera de oclusión y se la hace morder al paciente hasta que se consiga los rodetes insertes. Realizamos un segundo registro con la cera que se pega, se monta el articulador y se colocan las pletinas con yeso.